Buenos días, agradecida de Dios por la oportunidad de reencontrarnos una vez más aquí con ustedes en su programa Salud y Más con la doctora Veras. En el día de hoy tenemos un programa muy especial, como todos los que traemos aquí cada sábado, invitándole a ustedes que siempre nos sintonicen por la plataforma TV3 en Facebook, donde pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, darnos sus sugerencias o solamente saludarnos. Para nosotros es muy valioso estos aportes, pero también recordarles que si usted no tuvo tiempo de vernos en vivo, también en YouTube usted puede buscar Salud y Más con la doctora Veras y ahí le va a aparecer el programa donde hacemos una retransmisión de todos los programas que hacemos aquí en vivo, con la única intención de que usted pueda placerse y volverlo a ver, y si tiene algún dato que confirmar de la información que hemos dado, usted pueda perfectamente buscarlo y poderlo volver a ver. Además, si el tema le parece interesante y usted cree que alguien puede beneficiarse, le invitamos a que lo comparta, a que se lo envíe a sus amigos, para que así puedan verlos. Pero no olviden que cuando estamos en vivo tenemos también una forma de hablar y de contactarnos. Y es en el teléfono que está en pantalla, 829-547-5084. Donde usted nos puede llamar, preguntarnos y nosotros le vamos a contestar. Pero también recuerden que pueden dejar sus comentarios y nosotros con gusto les respondemos. Importante y valioso saber que ustedes están aquí con nosotros y que tienen esa cita cada día y que siempre cuando nos ven en la calle nos saludan. Doctora, yo siempre veo su programa, yo aprendo. Hace poquito me encontré con un señor cuando yo estaba echando gasolina, que me decía, doctora Vera, yo veo su programa, y de verdad que para nosotros es muy valioso, pero lo más importante es que ustedes pueden aprender, pueden refrescar conocimiento, pueden despejar dudas y estar claro de algunas informaciones del área de la salud que a veces uno no entiende cuando uno va al médico o le genera mucha duda. Y yo sé que ustedes pudieran tener la ayuda de la IA, que actualmente está muy en boga y que todo el que tiene una duda le pregunta. Pero esos datos no son fidedignos siempre. Por eso es importante que un profesional de la salud haga una investigación exhaustiva con datos científicos para poderle traer a ustedes la actualidad sobre las informaciones. Y motivada por eso, en el día de hoy, yo quiero decirle a ustedes que hace unos días en las redes se hizo un boom porque salió una información que a todos nos llamó la atención. Y yo sé que usted que está ahí también recordó eso. Y es que hace poco salió la información de que aquí en República Dominicana había una alta prevalencia de pacientes jóvenes, guarden ese dato, jóvenes con una enfermedad de transmisión sexual que tiene actualmente una alta incidencia en nuestro país. Y hablamos de las enfermedades de transmisión sexual. Pero la noticia se hizo boom porque hablaba de que muchos jóvenes tenían VIH. Y mucha gente se asustó, muchos hombres comenzaron a investigar, vieron algunas madres que hablaron con sus hijos. Entonces, eso generó que hubiera duda, incertidumbre, desconocían si realmente era real esa información. Y mucha gente se asustó. Entonces a nosotros, muchas personas que nos conocen o que no han visto y que nos escriben, eventualmente comenzaron a preguntarnos sobre el tema. Y ustedes saben que cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual tenemos que ser cautelosos porque podemos afectar a algunas personas. Y por eso uno tiene que saber bien cuando uno da esas informaciones. Entonces, como yo me debo a ustedes, yo tomé la decisión de investigar para traerle la actualidad. De antemano decirle que todas las informaciones que vamos a emitir en el día de hoy nos vamos a hacer basado en la Organización Mundial de la Salud, en la UNICEF, datos que ellos tienen de 2022, 2023 y 2024. Y como ustedes bien saben, ¿qué es una infección o una enfermedad de transmisión sexual? Sencillo, una infección que se transmite por contacto sexual.
No importa si es oral, vaginal o anal. Hay que tener eso claro, porque en algunas ocasiones hay personas que creen que porque no tuvieron penetración pudieran no enfermarse, y eso no es así. Las enfermedades de transmisión sexual pueden contagiarse siempre y cuando haya una interacción sexual, no importa de qué tipo. Las mismas enfermedades tienen diferentes causas y pusimos en pantalla para que le quede claro y usted si está en su casa le pueda atinar una foto por si se le olvida, que pueden ser causadas por bacterias, por virus y parásitos. Y hay que tener claro que estas formas de transmisión son las que nos van a ayudar a nosotros a entender qué enfermedad tenemos y cómo la vamos a tratar. También hay métodos de transmisión y esto puede ser cuando usted tiene un contacto sin condón, cuando una madre embarazada enferma puede durante el embarazo o el parto enfermar a su hijo, o cuando usted comparte agujas o jeringas contaminadas, que se ve mucho en los pacientes que tienen adicción a algunas drogas inyectadas y a veces no buscan jeringuillas como sea. Siempre que usted tenga alguna duda sobre un síntoma o algo, usted tiene que buscar ayuda. Pero hay que tener claro que aunque a veces hay flujo vaginal o flujo genital, o hay llagas, o hay verruga, o puede haber picazón, ardor o dolor pélvico, no siempre hay síntomas. En algunas ocasiones nosotros no tenemos ningún síntoma y podemos tener la enfermedad. Nosotros queremos que ustedes tengan claro que cualquier enfermedad de transmisión sexual pudiera una de las parejas tener alguna sintomatología y la otra pareja no. Y eso causa situaciones, porque entonces cuando la señora va al médico, le hacen su papá Nicolau, que son las que más se chequean, y la mujer viene con el cuento de que ya le dijeron que ella tiene una clamidia, que es una enfermedad muy común, y viene y le dice al señor, mire, el doctor me dijo que yo tengo una enfermedad llamada clamidia y recomienda que tú te trates. Yo no me siento nada, yo no tengo nada. ¿De dónde tú sacas eso? Que ahí tú me estás pegando cuernos. Y por ahí llegan a una situación de discusión, se dicen improperios. Y yo he visto parejas que hasta se dejan creyendo que uno de los dos está siendo infiel, no sabiendo que muchas veces esas enfermedades es que a él no le causa síntomas y a ella sí. En mujeres es muy común el flujo vaginal anormal, que puede ser amarillo, rojo, negro, verde, maloliento, el dolor pélvico, o sea, el dolor en bajo vientre, las llagas o verrugas en los genitales o en el ano, y también sangrado entre periodos. O sea, me debe llegar la menstruación hoy y no me llegó, pero entonces después me llega y luego que se me quita, vuelve y me da y así. O cuando tienes relaciones. En hombres es más común la secreción anormal, ese dolor y ese ardor al orinar, llagas o verrugas en los genitales y a veces dolor en los testículos. Pero importante, no siempre las enfermedades de transmisión sexual tienen síntomas. Y quiero que se lo tengan claro, porque yo pudiera tener síntomas y la pareja no. Y no quiere decir con esto que yo no la tenga, porque en algunas ocasiones los hombres o las mujeres se manifiesta de diferentes formas. Por eso es importante que si usted tiene un flujito anormal, usted asista al médico. Si usted tiene un dolor o ardor al orinar, usted vaya e investigue qué le pase. Y deje de estar bebiendo ese disparate, diciendo, no, es una infeccióncita urinaria que yo me senté en algo caliente, porque todavía tenemos esa idea. Yo recuerdo que hace poco un hombre fue diciéndome, yo quiero hacer una pregunta a usted. Yo tengo un mal de orines porque yo soy motorista y yo me monto mucho en motor. Entonces, ese asiento caliente me tiene mal. Y yo le dije, claro, yo te puedo indicar algo, pero primero tenemos que hacerte análisis para investigar qué tú tienes. Y me dice, no, yo sé lo que yo tengo, es un mal de orines. Pero yo le dije que para yo poderlo ayudar tenía que hacer las analíticas. Le hicimos las analíticas, larga espera, que fueron 3 días para entregar los resultados. Y el hombre estaba desesperado, que a mí que le indique algo, que él lo que sabe, lo que él tiene, un mal de orines. Cuando de allá para acá, el hombre vino con una enfermedad de transmisión sexual llamada sífilis. Una enfermedad que está muy en boga actualmente.
Y muy triste porque él entendía que ese mal de orina era por eso. Y cuando yo le dije, mire, usted salió positivo a sífilis, pero yo ni mujer tengo. Digo yo, pues vino por amor al arte. Hay que entender que las enfermedades de transmisión sexual tienen como común denominador que debe haber un roce, un contacto íntimo sexual con otra persona para que esto se pueda dar. Ese cuento de que yo cogí una toalla y me sequé y quedé embarazada y me enfermé, eso no va. Y no le voy a decir que las posibilidades de que esto ocurra quizás sea cierto, pero eso tiene que ser de 1 en 1.000.000. Entonces, por lo regular, la mayoría de las personas que tienen ETS o son hijos o son hijos de madres enfermas o de padres enfermos, o son adictos al uso de una jeringa, o fueron pacientes que le transfundieron sangre, que pudiera ser, aunque ya gracias a Dios eso casi no pasa a nivel de nuestro país, porque gracias a Dios cuando usted hace una donación de sangre, a usted se le hace de manera exhaustiva un grupo de analíticas para determinar, comprobar y confirmar que esa sangre está saludable y está apta para colocársela a otra persona. Basado en eso, entonces disminuimos la probabilidad de que esa enfermedad usted la adquirió por una transfusión de sangre y pudiera ser más segura por un contacto sexual. Entonces, cuando yo le dije a ese paciente que él tenía sífilis, ese hombre quería matarse. No, porque yo no tuve relaciones con nadie, pero ya cuando él se calma, usted sabe, la etapa de la negación al inicio del problema. Y yo le digo, mire, entonces, ¿ha pensado? Sí, yo lo que voy a matar es a esa desgraciada, porque yo estuve con fulana. Entonces, usted como una persona pensante que me escucha y que me ve, debe saber que cada vez que usted vaya a tener una relación sexual, debe usar protección para evitar contaminación. Y llévense eso en la mente, porque nosotros podemos disminuir en una gran cantidad la posibilidad de enfermarnos si nosotros nos cuidamos. Y para cuidarse hay que ser cuidadoso y hay que tener claro que cuando usted decide tener relación con alguien debe hacerlo de una manera responsable. Pero nosotros nos motivamos a traer este tema porque ciertamente decíamos que hace unos días las redes se dispararon porque querían conocer qué era lo que había sucedido con una información que había salido donde hablaba de que supuestamente aquí en el país había una alta cantidad de pacientes que estaban enfermos de VIH. Y lo que más preocupaba en esa información era que estos pacientes eran pacientes jóvenes y por eso la gente estaba al grito, porque dirán, bueno, esa es nuestra población más joven y es la población que a nosotros supuestamente nos va a guiar. Y déjenme decirle, mire, nosotros estuvimos investigando y precisamente el Ministerio de Salud Pública en el 2024 tiene unos boletines y aunque las informaciones sobre enfermedades de transmisión sexual no son tan fluidas ni tan abiertas como pasa, por ejemplo, con el dengue, la malaria y otras cosas, sí hay datos. Y déjenme decirle, miren, apareció que el VIH tiene una prevalencia actual en jóvenes de 15 a 24 años. Oigan el rango de edad, es una población muy joven. De 15 a 24 años, de un 1%. Estos datos, como le dije, son del 2024. Esto significa que 1 de cada 100 jóvenes actualmente vive con VIH. O sea, vive con el virus de inmunodeficiencia humana. En RD es uno de los países con mayor alta prevalencia del Caribe completo. La otra enfermedad que aparece en segundo lugar es la sífilis. Y precisamente desde el 2023 se está viendo un aumento de esta enfermedad. Recuerden que esa era la enfermedad que yo le comentaba ahorita a ustedes que mi paciente tenía. El Ministerio de Salud Pública reportó del 2022 al 23 unos brotes donde decía que hablaba mucho de lo que era la sífilis congénita. Esa sífilis que la mamá le transmite al niño cuando está embarazada. O sea, bebés que están naciendo con sífilis porque la mamá durante el embarazo no se trató la enfermedad.
Y eso me da mucha pena porque la sífilis se cura. Se cura hasta una vez con una sola inyección. Y es barata la inyección. Por eso actualmente en el país hay un programa que desde que usted va al hospital, así sea buscar una cita, a usted se le mandan a hacer varias pruebas y dentro de ella está la sífilis, con la intención de que si usted sale positivo, usted ese mismo día se vaya con su tratamiento para evitar una transmisión vertical hacia su hijo que está en su vientre y evite tener una sífilis congénita, porque la sífilis congénita tiene muchas cosas que hacen que el bebé al tiempo desarrolle enfermedades y patologías que lo puedan llevar a una muerte prematura. Por esa condición, actualmente hay ese programa en todos los hospitales de nuestro país, desde que una embarazada entra, así sea buscar una cita, se le motiva a que vaya al laboratorio, se haga una analítica, y si sale positiva una de esas, inmediatamente se le coloca su inyección. La tercera patología o enfermedad de transmisión sexual que es muy común en nuestro país es el virus del papiloma humano. Se estima que el 80% de las personas que están sexualmente activas tendrán en algún momento este virus. Y actualmente en nuestro país es la causa número 1 de cáncer de cuello uterino. O sea, ese cáncer que le da a las mujeres en la vagina, en el cuello del útero, es la principal razón por la cual le sucede esto a las mujeres. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, lamentablemente en nuestro país, no se registran. ¿Por qué? Porque la mayoría tiende a ir a la farmacia y pedirle que le dé una pastilla, una inyección, un tratamiento, porque muchas veces tienen vergüenza. Yo le contaba que mi amigo me interceptó porque me vio y me dijo, mira, yo quiero hablar contigo, una cosa personal. Y cuando me vio, me dijo eso. Y yo le decía, pero ¿por qué tú no quieres ir al hospital? Ay, no, es que me da vergüenza, ¿cómo yo voy a hablar de eso de ella? Además, yo sé lo que tengo, es un mal de orine. Entonces, todavía cuando él sale positivo, que yo lo motivo a que vaya para que sea medicado, él no quería. Y ese tabú, y yo quisiera que ustedes se lo quiten, porque las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades iguales que otras y nosotros lo tratamos por igual. UNICEF en el 2023 hablaba de que la pobreza infantil en República Dominicana ascendía a un 34%, llegando a un 59% en el área suroeste de nuestro país, donde traduce que cuando hay mayor pobreza hay menos educación sexual y por ende menos acceso a los condones, a la educación, a la conciencia, a la concientización, traduciendo todo esto en un aumento a tener mayor riesgo de enfermarse de infección de transmisión sexual. Y eso es muy penoso, porque lamentablemente esto traduce a que nosotros vamos a seguir teniendo esa población tan alta en pacientes enfermos. Recordarle que en la República Dominicana actualmente está en primer lugar el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque es muy contagioso, aunque yo me ponga protección de condón, la piel con piel me puede llevar a tener la enfermedad. Lastimosamente no siempre da síntomas. Tú puedes tener papiloma y no saberlo y no verse nada, ni tener nada, en que en algunos casos pueden salir verrugas. En muchos casos donde las mujeres padecen cáncer de útero o de cuello uterino, el 95% de estos casos es secundario al virus del papiloma humano. Entonces es un virus que puede ser prevenible, pero no tiene cura. Y no todos los papilomas desarrollan en cáncer, pero hay algunas cepas que evolucionan y dañan el útero. En segundo lugar está la clamidia y la gonorrea, porque son muy bacterianas, son muy frecuentes, se ve mucho en jóvenes de 15 a 24 años que están sexualmente activos. Muchas veces no tienen ni siquiera síntomas y por eso las parejas se molestan cuando uno de los dos presenta síntomas y el otro no, que el otro se cree que está sano. Especialmente en las mujeres, estas bacterias pueden causar infertilidad, o sea, que te disminuyen o te quitan la posibilidad de tú tener hijos, siempre cuando no se traten. En tercer lugar está el herpes genital,
que es un grupo de bolitas que salen, que son dolorosas, que a veces salen en la boca, el oral, pero a veces a nivel de la vagina y el pene o el ano pueden aparecer la misma bolita, y esto lo llamamos herpes genital. Y en cuarto lugar está el VIH y la sífilis. Las que son más fáciles de tratar, señores, son las que tienen origen bacteriano, como la sífilis, la gonorrea, la clamidia. Estas son fáciles de tratar porque se tratan con antibióticos. Por ejemplo, la sífilis con una sola inyección de un antibiótico se puede tratar. La gonorrea también con una inyección más combinación con un antibiótico se puede tratar. La clamidia también con una combinación de 2 antibióticos se puede tratar. Antibióticos que son de uso común, que no son tan caros y que nos pueden ayudar a mejorarnos de una vez. Pero aunque las infecciones bacterianas se curan en un 100%, si se tratan, el problema es que el 70% de estas enfermedades la gente no tiene síntomas y por ende la gente no va al médico a buscarla. Lo que quiere decir que si usted es promiscuo o promiscua y tiene relaciones sin protección con muchísimas parejas, con todo el que usted tenga relación, usted lo va a enfermar, aunque usted no se sienta nada, aunque usted no vea nada, aunque usted crea que está sano. Porque como bien traduce esa imagen que tenemos ahí, señores, las enfermedades de transmisión sexual no se ven en la cara. Esas 4 personas se ven saludables, pero nosotros desconocemos si realmente ellas están sanos. Entonces, por esa condición es que tenemos que tener la responsabilidad de tener una relación sexual responsable. Hay algunas de estas enfermedades de transmisión sexual que no se sanan. Entre ellas tenemos el VIH, que no tiene cura, aunque tiene tratamiento. También tenemos el herpes 1 y 2, que no se cura. También tenemos el virus del papiloma humano, que tampoco se cura. Y la hepatitis B, especialmente en adultos, porque muchas de estas personas que enferman de hepatitis B o C se pudieran sanar de una manera sola, pero hay un 5% de esa población que queda siendo un paciente enfermo de hepatitis, lo que quiere decir que con el que la persona tenga contacto puede enfermarlo. Por esa condición, el virus de hepatitis puede transmitirse a otros. Recordándole que hay muchos tipos de hepatitis, la B, la C, la A, y la A es una de las más inocuas, que te da como si fuera una gripe. Pero importante saber que nosotros podemos sanarnos de algunas de esas enfermedades de transmisión sexual, siempre y cuando sean por bacterias o por parásitos. Recuerden que las que son producidas por parásitos, entre ellas tenemos la que la gente le llama, nosotros llamamos escabiasis o escabiosis, pero la gente comúnmente le llama ladilla. Señor, una enfermedad que estaba totalmente erradicada de nuestro país y hace poco han habido brotes de ella porque han habido una alta cantidad de personas que tienen relaciones sexuales sin protección, que no se cuidan, y a esto ha hecho que estas enfermedades reaparezcan, igual que la sífilis. La sífilis se trata y se sana, pero ha hecho un brote, ha hecho como digo yo, un resurgir por la misma irresponsabilidad de nosotros, los humanos, de no cuidarnos al momento de tener una intimación. Pero la pregunta estelar que yo sé que muchos de ustedes están esperando ¿es cierto que hay muchos jóvenes y niños afectados de VIH en RD? Lastimosamente quiero decirle que sí. Y esto es grave por 3 razones. La primera es que los jóvenes de 15 a 20 años, a 24 años, que es donde está la mayor prevalencia de VIH, o sea, de un 1%, eso es 10 veces más que en los países como Cuba o Chile. En República Dominicana está entre los más altos de América Latina y es la causa número 1, la razón por la cual esto está es porque nosotros tenemos una iniciación sexual muy temprana, donde nuestros jóvenes a muy temprana edad comienzan a tener relaciones sexuales, sobre todo con muy poca educación sexual y sin protección.
haciendo esto que aumente la posibilidad de que ellos se enfermen. La otra es que los niños de 0 a 14 años que tenemos con VIH en la actualidad son pacientes que se infectaron por transmisión vertical, o sea, que la mamá durante el embarazo o el parto le transmitió el VIH. Y esto ocurre principalmente cuando la mamá positiva, que a veces desconoce su serología, que está positiva, no se trata, porque si la mamá positiva recibe tratamiento, el niño nace sano. Pero imagínense, aquí todavía tenemos la cultura de ir al médico cuando me siento algo, o si yo estoy embarazada, entienden que no deben chequearse, y eso hace que muchas mujeres salgan positivas. Es importante decir que en el 2023 todavía nacían niños con VIH en RD, aunque la meta es eliminarlo. Conavicida dice que el 95% de las embarazadas se le hace la prueba, porque como yo le dije, eso es de manera de que usted hace contacto con un hospital, hay un programa donde está todo el mundo claro de que tiene que tomarla usted y hacerle la prueba. La mayoría de las que llegan al control prenatal tienen esa prueba, pero hay una alta tasa que no llega a control prenatal, que por la razón que sea, que entiendo que quiera, no se quieren chequear. Señor, yo he encontrado mujeres que han ido un solo chequeo en todo el embarazo, por muchísimos factores. Pero el factor que a mí más me preocupa es que hay mujeres que mientras más paridoras son, no quieren ir, porque ya entenderán que ya saben todas, pero olvidan que tienen que verse su vitamina, ponerse su vacuna, ver cómo va su embarazo, chequear su presión, estar pendiente de cómo va creciendo para saber si ese bebé viene saludable. Hay muchas que no llegan al control prenatal, principalmente aquellas mujeres que nos visitan de otros países o de otro país, como las haitianas, que solamente cruzan a parir. Entonces, al no tener control prenatal, no saben que son positivas y ellas transmiten la enfermedad a su bebé. Y por eso aparecen niños que son positivos. En los adolescentes, que es el grupo más vulnerable, el Ministerio de Salud Pública reporta que el 30% de los casos nuevos de VIH son en menores de 25 años. Y las razones son el sexting, que ustedes saben lo que es el sexting, enviar contenido de partes sexuales o contenido sexual por mensajes de texto. Relaciones con adultos, que eso conlleva lo que es una violación, cuando un adolescente, aunque él lo consienta, aunque su mamá le dé la autorización, tiene relación con un adulto, eso es una violación. El adulto está violando al menor. Entonces quiero que tengan eso claro, que no importa que ella venga y se me desnude o que él venga y se me desnude, si es un menor, yo como adulto no debo aceptarlo. Y la otra razón es que nosotros aquí tenemos una alta tasa de consumo de alcohol y de juca. Y esos jóvenes lo hacen muchas veces bajo presión, y esa presión a la que ellos son sometidos lo lleva, sin darse cuenta, muchas veces a tener relaciones sexuales. Hay un dato muy importante y un poco duro para la República Dominicana, porque actualmente existen 70,000 personas viviendo con VIH en nuestro país, y de esos 4,500 son niños y adolescentes. Muchos de ellos son huérfanos de padres que murieron de VIH. Así que, aunque resulte muy triste, es nuestra realidad. Y en nuestras manos está el poder tomar la conciencia para hacernos evaluaciones, para de que tengamos alguna duda, nosotros acudir al médico, pero sobre todo hacer la conciencia de que cuando decidamos tener una relación sexual con alguien, lo hagamos con conciencia, lo hagamos con responsabilidad, pero sobre todo con protección. ¿Cómo nosotros podemos prevenir una enfermedad de transmisión sexual? Lo primero es no teniendo relaciones sexuales. Tenemos una imagen donde se ve a alguien que muestra algunas de las cosas que podemos hacer para evitar tener una enfermedad de transmisión sexual. La principal de ella es el uso de condones. Los condones pueden disminuir el riesgo hasta en un 80%.
También el disminuir la cantidad de parejas sexuales. Eso usted estar con promiscuidad, teniendo una aquí, otra allí, una hora y otra horita, aumenta el riesgo. La otra es vacunarnos. Tenemos vacunas gratuitas, principalmente sobre la hepatitis B y sobre el virus del papiloma humano, especial para nuestros niños y niñas. Hacernos las pruebas o el screening serológico de manera constante. Y el mejor, que ya yo lo había dicho, la abstinencia. Si usted se abstiene de no tener relaciones sexuales, una enfermedad de transmisión sexual a usted no lo va a afectar. Pero si usted vive de una aquí y otra ahorita, usted sabe que eso puede aumentar. Y aunque el tema es muy interesante, a nosotros nos da mucha pena, después de haber investigado en todas las instituciones que tienen que ver con esas estadísticas de nuestro país, encontrar que era cierto ese rumor que se decía de que nuestro país tenía muchos jóvenes y niños afectados de VIH. Ciertamente para nosotros, aunque es duro aceptarlo, tenemos que tomar la decisión de hacer la conciencia para evitar que eso siga se multiplicando. Joven que tú me escuchas, por favor, toma la responsabilidad de que si decides tener relaciones, tú te protejas, tú te cuides, que deje de estar teniendo múltiples parejas, porque aunque el condón nos ayuda a disminuir ese riesgo de enfermarnos, lo cierto es que hay algunas de esas enfermedades, como el papiloma, que al tener contacto piel con piel, aunque tengas protección, te puedes enfermar. Y por esa condición es importante que con responsabilidad tú sepas con quién estás, sepa con quién decide intimar y trate de no estar cambiando de pareja. Padres que me escuchan, vamos a estar más atentos a nuestros jóvenes, vamos a abrir la mente y aceptar hablar de una manera clara sobre educación sexual con ellos, porque muchas veces esos jóvenes caen en eso, porque no saben, porque no conocen, porque nadie le dijo. Nosotros desde la Fundación tenemos un programa donde vamos a escuelas a hablar de enfermedades de transmisión sexual, porque es una realidad de nuestro país. Y esa tasa tan alta que existe hoy de jóvenes infectados, debemos disminuirla. Y la principal alma que tenemos es la educación. Que los jóvenes sepan qué es, cómo son, cómo se transmiten, qué tienen, para evitar que ellos puedan caer en esas garras. Recuerden que hay un grupo de esas enfermedades que no se sanan y que el paciente de por vida la conlleva. Y aunque gracias a Dios existe tratamiento y no tenemos que morir de eso, lo cierto es que nos condenamos a que con cada pareja que estemos lo podemos enfermar. Y eso no es bonito ni agradable. Por esa condición yo quiero motivarles a ustedes y dejarlo con una frase que lo lleve a reflexionar sobre estas enfermedades de transmisión sexual. Máster, por favor, póngame la frase para leérsela. Dice, la prevención es el puente entre el placer y el bienestar. Hazte la prueba, cuida de ti. Con esta frase tan bonita, queremos despedir nuestro programa, invitándoles a ustedes a que se reencuentren con nosotros en su programa Salud y Más con la doctora Veras el próximo sábado. Que nos sintonicen por YouTube, donde puede buscar Salud y Más con la doctora Veras, y ahí va a encontrar todos los programas que hemos hecho. Gracias a Eddie, que siempre nos ayuda a tener ese programa activo ahí con ustedes. Para nosotros es un hasta luego, dándole las gracias por esta sintonía, gracias por escucharnos, por atendernos y recordarles que tienen una cita con nosotros el próximo sábado aquí en TV3 en su programa Salud y Más con la doctora Veras. Le decimos adiós, no sin antes recordarles que para nosotros su salud es lo más importante. Bye bye.